No, pero para cambiar. Así está, cambia, sí cambia. Bien. Miren, bueno, un poco en la línea que planteaba Carlos, buen amigo, compañero de inquietudes, quiero decir que algo que me preocupa aquí, de lo que he escuchado, como universitario, como ciudadano, es que me parece que lo último que acaba de decir Carlos respecto a los acontecimientos de Guerrero, lo de Ayotzinapa y lo de Tlatlaya, no se ha mencionado respecto a lo que realmente sucede en el fondo de este país. Y yo quiero leer algo, si me permiten, porque a esto me mueve como ciudadano y como gente que piensa desde la universidad y como universitario. No soy representante, en todo caso, director de la universidad, pero sí quiero decir lo que pienso. Lo escribí hace poco en un artículo en Milenio, igual era una parte de lo que quiero decir, aparte de que después hablaré del concepto y estas cuestiones que son más académicas. Y yo aprovecho esta oportunidad para decir, como una postura personal, regada por la sensibilidad de los acontecimientos del estado de Guerrero, los de la muerte en condiciones extrañas de un estudiante en nuestra casa de estudios en Guanajuato, provocan que se muevan conciencias y convicciones. Lo que hoy se vive en nuestro país con el impacto de la barbarie acontecida son producto de una constante acumulación de hechos criminales que por hecho han implicado a bandas, individuos y grupos con intereses particulares y se han infiltrado su presencia y vínculos entre el tejido institucional de seguridad pública, de la sociedad civil, privada y de gobierno. Todo eso ha envuelto, de paso si se quiere, por omisión o falta de compromiso, a una comunidad nacional como conjunto de ciudadanos que ha dejado en manos de unos cuantos sus altos intereses. No se puede eludir el momento y magnitud del problema conflicto que ha puesto al descubierto la grave situación de una crisis anunciada para develar su fondo, abrir sus moradas, subterráneos y cañerías. Es necesario poner fin a los abismos de su manifestación y sobre todo acabar con la impunidad que ha sido el marco de su movimiento. Sacar a luz su situación y terminar con sus efectos nocivos, esos que tarde o temprano han emergido del fangal porque ya no cabían en su propio abismo. El problema que finalmente es visible en la crisis, debemos asumir, es, sobre todo, la punta de un iceberg de complexión dura y compleja que ojalá valga para que, esperemos, se solucione y sirva también para revisar otras cosas que forman parte de este. Parece incongruente decirlo ahora, pero las tragedias en el camino de la vida también sirven, si se deciden, para encontrar pistas y orientaciones para modificar el rumbo. No es fácil y nadie puede decir que así sea, pero porque cuando las fuerzas de la corrupción han actuado durante buen tiempo, es cierto, pervierten el ambiente socioeconómico y cultural y avivan las avideces de la riqueza y los comportamientos que descomponen el uso del poder. Las vías de recuperación de la contaminación que se produce y extiende son una tarea que requiere una gran decisión alimentada por la convicción del bien común y el sentido de una verdadera democracia. Pues bien se sabe que, recordando aquello que escribió Mario Benedetti, cito, la oscuridad del abismo no es cualquier oscuridad, tiene fondo. Gracias y ahora me permitiré y me disculpan seguir con esto. Miren, algo que hemos hablado con Carlos, con muchos amigos, con Eloy que está aquí presente y con otros compañeros, es recuperar la idea de que el territorio, básicamente el territorio de las ciudades en este nuevo siglo es el territorio de la política. El territorio es político y por lo tanto la construcción de la ciudad se convierte en una tarea de todos, pero también de entender la política en el sentido más amplio de su término. Y no dejarlo como hasta ahora se ha hecho cuando se planea la ciudad, en una situación de carácter técnica a la que acuden ciertos intereses para aprovechar su modelo y establecer ahí los acopios de sus intereses. Perdón, aquí tengo que dar vuelta. ¿Sí? Otra vez. Ahí está. Es cierto que las ciudades hoy en el siglo XXI, en lo que yo llamo, lo que hemos llamado
una nueva era, porque lo llevamos así por una razón muy simple. Si en este momento preguntamos a todos ustedes si estamos en una era de cambio, la mayor parte va a decir que sí. Pero desde la universidad debemos encontrar que no solamente un cambio de era, las condiciones científico-técnicas que se han acumulado, los procesos de cambio social, la hibridación cultural, etcétera, etcétera, todo esto que está sucediendo nos hace pensar que los paradigmas que han soportado este proceso se agotaron. Y por lo tanto, tenemos que cambiar la orientación de las ideas y no solamente pensar que estamos en una era de cambio. Tenemos que aceptar que el reto es aceptar que cambiamos de era. Porque si aceptamos que cambiamos de era en este nuevo proceso del siglo XXI, estaremos aceptando que el reto de construir nuevos paradigmas nos convierte a todos en parte de un nuevo proceso histórico en la historia de la humanidad. Cuando hablamos de cambio climático, por ejemplo, no estamos hablando solamente de que los huracanes y los ciclones. El cambio climático significa muchísimas cosas más que tienen que ver con la seguridad ciudadana y tienen que ver con la participación de todos los individuos en la construcción de un nuevo proceso histórico hacia el siglo XXI. Entonces, si analizamos el tema de la violencia como concepto, estaremos planteando que la violencia estaba presente desde el inicio en la construcción de nuestras ciudades. Que no es otra cosa que los planos y los mapas que la conquista del territorio por encima de intereses de grupo y por el dominio de unos cuantos en la constitución de sus propios intereses sobre un territorio. Porque la ciudad como entidad, como realidad compleja, es el espacio y la condición de la condición histórica, pero también moderna, y es el proceso de transformación y construcción de esta nueva obra que planteamos nosotros. No es nuevo decir, y lógicamente se repiten, generalmente aquí no voy a referir a cifras, de que ahora el mundo será eminentemente urbano. Pero si hablamos profundamente de esto, debemos pensar lo siguiente. Por primera vez en la historia de la humanidad, y fíjense que fácil decirlo en pocas palabras, pero el significado que tiene, es decir, por primera vez en la historia de la humanidad, la sociedad será eminentemente urbana. Y esto no significa solo que va a haber más gente en la ciudad, significa que en este proceso se efectúan desde hace mucho tiempo, y más en el nuevo proceso de la nueva era, transformaciones muy intensas en el conjunto de la sociedad, que además contienen intensos y profundos cambios en los comportamientos sociales y en los comportamientos individuales. No es tan simple y por lo tanto estaremos hablando de que la violencia se va a convertir en un fenómeno social cotidiano, se va a convertir en un fenómeno, en un proceso más del fenómeno histórico y que es en todo caso un proceso que va a afectar a todos. Esta nueva era está hecha de una complejidad diferente a la que hemos vivido hasta ahora. Es una complejidad en la que se imbrican todos los procesos positivos del desarrollo científico-técnico, del cultural, pero también de lo que atrae esto en función de los intereses que contiene. De ahí que esta pregunta, que surge un poco con lo que se ha hablado aquí, por todo el grupo de participantes, por todos los panelistas, es clave. Y no la hace cualquier persona, la hace Saskia Sassen, una de las más importantes intelectuales del neoliberalismo aplicado a la globalización y el desarrollo de las ciudades. ¿De quién es la ciudad? ¿De quién va a ser la ciudad del siglo XXI? ¿Quién va a tener en este proceso la capacidad de decidir con qué instrumento se va a convertir este proceso de gran magnitud y complejidad en un proceso más de la consumación o del crecimiento o de la construcción de la democracia en el mundo contemporáneo, en el mundo del siglo XXI? Y esa pregunta que ya hacía también Carlos, y lo hemos discutido mucho. Como ejemplo, Guadalajara está constituida en una zona metropolitana. Y como siempre, las normas siempre van atrás de las realidades y los comportamientos.
Hace algunos años eran 4 municipios, una década después fueron 6 y recientemente en el año 13 ya fueron 8. Cuando en realidad Guadalajara funciona como 17 municipios, más los que se van a agregar del área de la Ciénega, que se va a convertir en área metropolitana, y los que vendrán de otro lado. Y calculamos que para el año 2025 habrá en esta zona funcionando más o menos 28 municipios que convertirán no solamente un área metropolitana, sino una región urbana. Por lo tanto, el concepto de metropolitano tiene un origen elitista, ¿sí? Eso de metropolitano nos refiere mucho a la época del jet set, cuando cierto sector económico del mundo que vivía en las metrópolis calificadas entonces por el mundo desarrollado como Nueva York, etcétera, se les ocurrió entonces a quienes veían crecer las ciudades, porque quienes dominaban los conceptos y los procesos de planeación eran quienes tenían contacto con el poder político y económico, se les ocurrió entonces llamarle metropolitano a un área creciente de desarrollo urbano. Cuando lo que realmente se está procesando son grandes regiones urbanas que se impactan conjuntamente y que nos hacen pensar que los problemas están más allá de simplemente hablar del territorio. Y entonces tenemos que pensar que hacer un alto en el camino significa poner los pies en el suelo y ver de otra manera nuestras ciudades. Nuestras ciudades son muchas cosas más que simplemente un orden territorial para la convivencia funcional de un grupo social determinado en un lugar del mundo. Es mucho más. Es el conflicto en el conjunto de todos los habitantes. Es el privilegio y el abandono. Es la discriminación activa de grupos sociales que hoy forman parte también de la producción de la ciudad. Y no podemos hacer oídos sordos o cerrar los ojos frente a una realidad que está continuamente imponiendo las condiciones de lo que significa las contradicciones en el mundo de desarrollo del siglo XXI. Como pueden ver ahí, el concepto de violencia adquiere otros niveles y adquiere otras connotaciones. El concepto de violencia tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, con el medio ambiente, tiene que ver con la falta de servicios, tiene que ver con muchas otras cosas, sobre todo con las disparidades económicas que se generan, como ejemplo, constantemente y que producen procesos de incertidumbre, procesos de aislamiento y, lógicamente, violentan el concepto de sociedad, que es lo más importante. Se nota una división entre lo que puede gastar un joven de las altas esferas económicas del mundo, como ahí dice un pago de 107,000 euros por una cena, y lo que puede tener una familia para su mantenimiento. Y eso se ve en la televisión. Y evidentemente eso causa un desasosiego particular por las disparidades que genera. Y entonces habría que pensar que la ciudad y el desarrollo urbano, la violencia, puede ser objetiva o subjetiva. Hay una violencia objetiva que se da como un hecho directo, una agresión, un daño específico a los bienes o a las personas, y hay una violencia subjetiva que se genera con el comportamiento de todos estos nuevos procesos que se dan en las ciudades. A veces no nos fijamos que simplemente, aquí lo comentaron, lo decía el licenciado Trino, cruzar una calle corriendo o no pasar por un puente significa generar un momento de violencia entre el que cruza la calle y entre el que va manejando un auto. Pero esos momentos, si los reproducimos al conjunto cotidiano, genera una tensión también, porque el que va conduciendo, por ejemplo, el que va conduciendo va también esperando que no se le cruce o una motocicleta o una bicicleta o un individuo que cruza la calle, o puede encontrarse con que lo van a asaltar, que es una cuestión que aparece en la mente cotidiana de la gente, cuando en las cifras que se dan por la prensa
se dice que se roban tantos vehículos al día o al año en nuestras ciudades. Y entonces uno vive una especie de violencia subjetiva continua y que llega a ser, por ejemplo, también parte de la situación particular en los hogares. La mamá le preocupa que el hijo salga tarde a la calle y que cómo va a manejar. Entonces, esa violencia tiene que ver también con condiciones de vida particular. Uno de ellos, por poner un solo ejemplo, es el transporte público. Si ustedes analizan el tiempo que pasa una persona en subirse a un autobús para ir a su trabajo cotidianamente, y hemos hecho un recuento en una encuesta que hicimos en Guadalajara, y encontramos con que una persona trabajadora normal se tarda más o menos entre 2 horas y 3 horas al día en ir a trabajar. Esto no puede parecer un momento de violencia, pero resulta que esta persona pierde 3 horas diarias, pierde, si trabaja 6 días, 18 horas a la semana, multiplicado por 4, multiplicado por 12 meses, una sola persona. Y esa persona está perdiendo no parte del tiempo, está perdiendo parte de su vida productiva personal, que afecta su vida económica, su vida cultural, y esa es una forma de relación de la violencia subjetiva en el conjunto del movimiento de la ciudad. Si analizamos que esto, además, lo multiplicamos por los miembros de la familia, lo multiplicamos por los números de trabajadores, viajes diarios día en Guadalajara, que son 4 millones, y por las horas que se pierden, estaremos hablando, vamos a decir violentamente, de las millones de horas convertidos en días y años que se pierden de productividad social en un área metropolitana por falta de un servicio de transporte público eficiente. Porque en este caso, hablando de Guadalajara, no es un transporte público, es un transporte privado que da un servicio público, que es una empresa que debe generar utilidades y por lo tanto vive de eso, no del servicio público. Por eso es que a pesar de los aumentos de pasaje, jamás se va a componer si no existen normas mucho más eficientes que logren controlar esto y la intervención del Estado para poder tener bajo su observación los procesos que se generan. De esta manera podemos entender que la actividad subjetiva de los individuos también participa de los problemas de la violencia urbana. A mí me toca hablar de esto, yo quisiera hablar de otras cosas como lo hizo Carlos, pero me tocó hablar de esto y a mí me interesa mucho como urbanista, porque es claro que los planes urbanos están implicados en esto. Y cuando hablamos de que el territorio es político y de que la acción del Estado o de los municipios deben entenderse para poder realmente controlar lo que sucede con la violencia subjetiva, pero también con la violencia objetiva que generan, por ejemplo, los cotos urbanos en la ciudad, que por años se han venido aprobando y que van a generar y siguen generando y se siguen aprobando, ¿sí?, ese tipo de formas de habitación por donde hay cientos de automóviles encerrados en calles cerradas, entre bardas, pero que cuando salen por una sola calle y contaminan activamente la ciudad, porque solo caminan por una calle. Voy a dar el ejemplo de Valle Real, Solares, Jardín Real, donde solamente tienen 2 calles, Aviación y Santa Margarita. Para poder salir por ahí, cientos y miles de automóviles todos los días, que se quejan de que van a tener un atranco para salir y que al final de cuentas esa se forma una forma de agresión también, porque los que caminan el auto no es el que camina a 18 kilómetros por hora, es el que va dentro del auto y que va angustiado porque va a llegar tarde a un compromiso, y esa forma violenta consecuentemente su estado de ánimo con el que va a llegar a la oficina o con el que y entonces generan también procesos de violencia interna que saltan posteriormente en el comportamiento en la familia o con los hijos, con los compañeros de trabajo o con los amigos. Por eso el concepto de violencia tiene mayor amplitud. Los medios de comunicación forman parte de esa comunicación que va alarmando continuamente a la sociedad porque le dicen continuamente que si sale a la calle
lo que está pasando afuera, que hay miles de atentados contra esto, contra aquello. Mira, hace unos días estaba yo en Jalapa, dando un curso en el doctorado en la Universidad Veracruzana, y de repente me hablan y me dicen, oye, que en San Juan de Dios hay una balacera entre narcotraficantes. Ah, caray. Eso se sucede continuamente. Y eso luego pasa a las redes sociales y se comunica, y la ansiedad, el proceso de vulnerabilidad interna que genera de manera subjetiva en la sociedad forma parte de eso. Ahora, a esto le agregamos la parte subjetiva de las religiones. El ejemplo es el aborto, para no decir más. Voy a dar un ejemplo de esto, como en la época, en el momento en que López Obrador estuvo participando para la gobernatura, para la presidencia del país, y estaba Calderón en la parte opositora, se hizo una encuesta de quiénes votarían por López Obrador. Fue claro que la votarían las clases sociales populares y los intelectuales y universitarios votarían por López Obrador, una gran mayoría. Tiempo después se hizo una encuesta más, ya estaba Calderón en el gobierno, para saber el tema del aborto, quién votaría por el aborto y quiénes no. Y en este caso, cuando votaron por la presidencia de la República, quienes votaban por el PAN eran las clases medias altas y privilegiadas. Cuando se votó por el aborto, las clases medias altas votaron en favor del aborto en una mayoría y las clases populares votaron en contra del aborto. Evidentemente hay una cuestión ideológica de fondo que tenía que ver con esta moral aparente o ética religiosa que sucede en nuestro país. Esas son formas de violencia que se transmiten, pasan por muchos otros ejemplos que podríamos aquí tratar de escribir, pero que no hay tiempo para hacerlo. En la época actual, naturalmente también la postura económica del desempleo, la situación económica del desempleo ampliado, que ha crecido, no solamente aquí, sino en el mundo, el problema de la crisis estructural del capitalismo neoliberal en este momento, que siempre se renueva a partir de los efectos contrarios, no para él, sino para la sociedad, como es el caso de las tarjetas de crédito, que crean un mercado ficticio para seguir lucrando en capitalismo que ahora es de papel, pero que va generando una ansiedad en la sociedad de consumo y en el empleo. Esto es parte de este nuevo proceso también del siglo XXI, ligado a otro más que tiene que ver con la corrupción. Casi no he escuchado hablar aquí de la corrupción, pero es claro que es uno de los puntos claves de la violencia en el mundo contemporáneo y en nuestras ciudades. Dicen que la transparencia es tan transparente que no se nota. Y sigue siendo un mito la transparencia, y lo que no es un mito es la corrupción. Por lo tanto, esas formas de violencia subjetiva son percepciones concretas de violencia que están continuamente en la mente ciudadana, en la mente de las familias, en la mente de las personas. El cine, naturalmente, que denuncia, forma parte de una denuncia abierta, pública, importante, que genera quizás una apertura a saber algo más de lo que sucede, pero al mismo tiempo genera también una especie de inconsistencia del soporte que tiene una sociedad. ¿Sí? Finalmente uno se pregunta con la ley de Herodes o esta nueva que acaba de salir, esta nueva película, si realmente tenemos soporte institucional como país para seguir pensando en que estamos construyendo una democracia, o es una salida al tigre oculto que quiere salir ferozmente a luchar, una salida como hay muchos cantantes por ahí en guatemalteco y esos que cantan así como para que el tigre que va dentro de la sociedad se aliviane, por decirlo de alguna manera, y no pueda salir a protestar más adelante. Lo que sí es cierto es que la pobreza es la incertidumbre más grande de la violencia en las ciudades. Porque hoy la pobreza
se va concentrando en las ciudades. No significa que en el campo no haya, sino por el número de habitantes en el campo y la ciudad concentra un enorme número de pobreza y de miseria. Y en ello podemos contar de manera, vamos a decir, penosa para todos, la pobreza de los indígenas, que hoy ya se conoce en los estudios sobre las ciudades como los indígenas urbanos, porque hoy viven en las ciudades más de 2,5 millones de indígenas pidiendo limosna por todas las calles. Y lógicamente la violencia se anuncia en la prensa, nos explica de qué se trata la violencia. No digo el crimen porque evidentemente lo que se está detrás de la violencia que nos anuncian es el crimen organizado y el control que se tiene por los poderes fácticos del país de la prensa. Pocas veces y pocas prensas, pocos, vamos a decir, ediciones, poco de lo que sucede en la prensa tiene la libertad democrática de decir las cosas como son. El último ejemplo fue cuando se habló del tema de Tlahtaya, que es más grave quizás porque participó el ejército, que lo de los estudiantes. En el momento en que las manifestaciones en todo el país se efectuaban y debían poner como proceso social su presencia en la inconformidad nacional de la ciudadanía por esos hechos, en ese momento el secretario de Gobernación salió a la prensa, salió en una entrevista pública por todos los medios de televisión y lo único que habló era que estaban estudiando los problemas de las fosas. El 92% de la comunicación de ese momento se fueron a esa rueda de prensa. Es una medida que hicieron algunos estudiosos. Y solo el 5% se dedicó a las manifestaciones públicas en el momento que estaban efectuando. Es claro que hay también elementos de violencia intelectual y de violencia subjetiva en este tipo de acciones que surgen de los grupos de poder, no solamente del gobierno, de los grupos de poder involucrados en muchísimas de las cosas que suceden. Por ejemplo, los grandes poderes que publican y patrocinan los juegos en video, por los cuales se aprende a ser violento también. Y en donde la violencia es parte cotidiana del conjunto del ocio de miles y millones de niños en el mundo. Esto pasa aparentemente sin ver, sin notarse, cotidiano, como un juego a los que hay que acostumbrarse porque la violencia forma parte del nuevo capitalismo a escala mundial. Llámese como se llame, violenta las condiciones de convivencia. Y luego llegamos a la planeación urbana, que es de alguna manera el objetivo que aquí me interesa tratar un poco. Hablaba con el procurador urbano que aquí está presente afortunadamente, le agradezco su presencia, que lo que le hace falta a las leyes urbanas de nuestro país, lo que está pasando en España en este momento. Si bien la ciudad moderna trajo bienes, trajo condiciones positivas, trajo contaminación, su desarrollo ha estado controlado por grupos de poder. Por lo tanto, lo que hace falta para evitar que siga especulándose con la ciudad son dos cosas importantes. Una, que en el Código Penal o en las leyes que tienen que ver con la ciudad aparezca el castigo o, bueno, ya lo dijimos alguna vez, que aparecen elementos de carácter penal a quien viole las cuestiones urbanas en detrimento del conjunto de la sociedad. Hasta ahora no pasa nada. Uno ve en Europa que alguien viola los códigos urbanos, las cuestiones urbanas y se va a la cárcel. Aquí lo más que le dan son unos meses de que ya no va a trabajar
y se lleva sus millones, no hay problema, se puede ir a vivir a San Diego tranquilamente y ya regresará. Todo esto es parte de lo que nosotros estamos tratando y entender, además, que el cambio climático nos va a traer muchas y muy importantes cuestiones de vulnerabilidad, de riesgo y por lo tanto de entender que la violencia natural también existe. La pregunta es, ¿qué ciudad deseamos? ¿Qué ciudad necesitamos para eso? Muchas gracias. Agradecemos al doctor Daniel González Romero. Por cuestiones de tiempo, las preguntas que ustedes quieran realizar las recogeremos y las contestaremos vía electrónica. Les voy a solicitar que ocupen sus lugares. Vamos a dar continuidad con el siguiente panelista. Muchas gracias.